Bendiciones a ustedes todos, Dios me los bendiga. Vamos a darle gracias al Señor y alabar al Señor juntamente. Apenas pasamos por uno de los favoritos tiempos y es el día de Pentecostés, en que celebramos el día de Pentecostés. Y así como empezamos hoy, esta noche, quiero compartir con ustedes. Bueno, pues todo el tiempo tengo una historia en por qué tengo un mensaje de hoy. El obispo Brown me contactó y me dijo, necesito que hables hoy en esta noche. Y le dije, pues claro, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios. Pues mira, me acuerdo mucho de uno de los pastores que tenemos aquí también, el pastor Blanco, el papá de la pastora Sonia. Y él estaba diciendo, cuando tú estás en la palabra, es como un tubito de pasta dental, y apenas la apretas y sale la palabra. Bueno, pues así debe de ser, ¿verdad? Pero está bueno de estar lleno de la palabra, pero también lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo todo el tiempo te sigue hablando y revelando cosas para compartir con la gente de Dios. Y cuando el obispo me preguntó, yo dije, sí, tengo mucho que compartir y claramente tengo mucho que compartir con ustedes. Pero este domingo, yo tuve el privilegio de estar aquí durante el servicio de español. Y al estar aquí, mira, tienes que venir porque es una experiencia muy diferente. Te la recomiendo. Ven, por favor. Entonces, ven, por favor. Esta es una experiencia que te va a llenar de la presencia de Dios. Tienes que venir. Y la cosa es que empezamos con la alabanza, y la alabanza estaba un poco con un ritmo judío. Y el Espíritu Santo me pegó tan fuerte como un remolino dentro de mi espíritu y no me pude aguantar. Y sabía en ese momento, Dios, lo voy a hacer, voy a compartir lo que me estás cambiando el mensaje, y este mensaje viene confirmado porque Dios me habló este domingo de darles este mensaje esta noche. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad, porque en ese momento Dios me confirmó qué es lo que voy a compartir con ustedes. Y lo que voy a compartir con ustedes esta noche, dentro de las últimas 2 semanas, ha estado la nación de Israel en las noticias. Entonces, vamos a discutir si los cristianos deben de apoyar a la nación de Israel. Y mucha gente dice, bueno, pues ese es ya algo que casi todos nosotros ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero vas a ser muy sorprendido en que en estos días mucha gente no sabe si debemos o no apoyar a la nación de Israel. Esta noche lo vamos a ver. ¿Qué tiene que ver conmigo entonces? Tenemos que hablar con nosotros, así como ya habíamos escuchado. Tenemos que hablar y animarnos en la fe, pero la fe debe de estar cimentada y fundada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú quieres ser bendecido, tú tienes que bendecir a Israel. Y no te estoy diciendo tienes que hacerlo ciegamente. Y no lo estamos diciendo por ser egoístas, pero porque Dios es soberano, y Dios nunca nos pediría hacer algo que es malo, que es malvado, sino que nos llama a bendecir a Israel por una buena razón. Entonces, a obediencia a Él, lo vamos a hacer porque tiene un buen propósito para nosotros y todo el mundo. Entonces, esta noche vamos a ver por qué vamos a apoyar a la nación de Israel. Entonces, esta noche
vamos a esperar que en la presencia y el respeto a la palabra de Dios y la presencia del Señor, vamos a ir al Señor en oración. Y antes de empezar, les pido que cierren sus ojos y abran, al cerrar los ojos, abran sus ojos espirituales al ambiente espiritual. Y voy a leer una escritura que también voy a describirla. Bueno, más bien la voy a leer un poquito más después. Y viene siendo de Salmo 121. ¿Están listos todos? Salmo 121. Versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ese es el Dios que tú y yo estamos frente. Ese es el Dios que tú y yo estamos aquí en esta noche para adorar, para reverencia y escuchar de su Santo Espíritu. Ese es el Dios que está aquí y mira a Israel y nos está mirando hoy en esta noche. Alza tus manos y alaba y ten reverencia al Señor. Si hay una cosa que tú necesitas esta noche, y regularmente el llamado al altar viene al final del servicio, al final de la palabra, pero quiero orar por ti porque quiero que tus necesidades sean suplidas, porque al final de este servicio, al final de este estudio, va a ser un tiempo en que vamos y necesito que estés trucha, que estés listo para orar conmigo. No quiero que estés distraído con algo que necesitas. El Señor me escuchó o me enseñó que hay alguien aquí que está batallando con un problema dental dentro de la boca, como un poquito algo arriba de tu boca, como más a la izquierda, y te ha estado perturbando y ni podías encontrar, ¿verdad? Alabar a Dios, pero mira, eso se te va a ir para que puedas seguir y escuchar la palabra de Dios. Y vamos a orar todos juntos intensamente. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tenerlo aquí. Tú eres el Dios que no duerme. Tú eres el Dios que es todopoderoso y todo suficiente. Y por eso, oh Dios, cualquiera cosa que tu gente, tu pueblo necesita, o los que están en la red social, hablo sanidad y restauración a su alma, su cuerpo y su espíritu. Si necesitan necesidades financieramente y no los deja pensar, no los tiene en la mente aclarada, Padre Santo, te pido tu bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cualquier situación de negocio, transacción de finanzas, dale la paz, tu shalom, que tú eres el Dios que no duerme bajo ninguna situación. Aviva el espíritu de cada gente y deja que estén enteros en la palabra, y lo declaro, y todos decimos amén. Bendito sea el Señor. Denle a Dios un aplauso y alábenle. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que por favor abran su Biblia al libro de los Números, capítulo 22. El libro de los Números. En el capítulo 22. Lo que está pasando aquí, te voy a dar una breve explicación mientras que lo buscas en la palabra de Dios y lo que vamos a leer. Aquí hay un profeta que le pidan que vengan, que haga un compromiso, que comprometa a la gente, que diga lo que la gente quiere y no lo que Dios le está pidiendo. Y se le hace una buena oferta, bueno, más bien una oferta del mundo, pero no de Dios. Y desfortunadamente, quiero hablar sobre esto porque tiene que ver con Israel, pero desfortunadamente está pasando ahorita que en esos tiempos hay profetas y también hay pastores y ministros que están en la misma situación en la iglesia,
que le están ofreciendo dinero, le están ofreciendo, como quien dice, una mordida para no hablar lo que Dios les está diciendo y que hagan o comprometidos al mundo y no a la palabra de Dios. Y no los voy a decir por nombre, claro que no, pero necesitamos hablar y hacer una distinción que al ir aquí al capítulo 22, quiero darles un poquito de los detalles de la palabra de Dios que estamos a punto de leer. El tiempo religioso. Mira, cuando Cristo estaba aquí en la tierra y leemos en las escrituras, miramos que todo el tiempo están los fariseos y todo el tiempo están allí hablando con Jesús. ¿Sí te miras en eso? They were always bothering him. Le estaban de fastidiosos. Y a veces pienso, pues, ¿por qué no se callan y dejan que Jesucristo hable, verdad? No estén de fastidiosos. Quédense en la casa, por favor. Pero todo el tiempo tienes esa gente que son como fariseos. Pero de repente uno piensa escuchar de los saduceos. Y los saduceos sí eran un poquito más callados. Pero no eran tan, ¿verdad?, bocones como los fariseos. Entonces uno piensa que es la diferencia entre estos dos grupos, que eran primos o hermanos de otro padre o de otra madre. ¿Qué era la onda con esos dos? Los fariseos. Déjame darte una explicación cómo eran. Un ejemplo, ¿verdad? Vamos a conectarlos como hoy. Los fariseos son como los cristianos de hoy, que en estos tiempos son como esos cristianos que todo se les hace un pecado. Cualquier cosa es un pecado. Hay unos que se van a unos extremos que dicen, si te bañas, bueno, el tomarte un baño es un pecado también. Y la razón por eso, en los años 500, los cristianos pasaban por unos tiempos que, híjole, están muy apestosos porque para ellos nomás los musulmanes se daban baños. Entonces los cristianos decían, no queremos pecar como los musulmanes o no nos vamos a bañar. Y cuando venían aquí a las Américas, los indios se ponían flores en la nariz porque no querían oler a los cristianos que venían de Europa. Entonces, los cristianos tomaban unas tonterías en el legalismo que no tienen nada que ver con la palabra, pero salen con muchas reglas de hombre para tratar de ser más santos. Bueno, así como en estos días hay gente así eran los fariseos, pero los saduceos bueno, es como los cristianos de hoy en día, que son un poquito más liberales y libertinos, y no hablan tanto, no se quejan de tanto, no quieren ser legalistas, pero realmente es un problema muy en serio en la iglesia de hoy. Los saduceos son los que dicen, y cuando vienes a la iglesia no tienes que arrepentirte, no tienes que tener un tiempo de arrepentimiento. Tú puedes vivir siguiendo como tú quieres, todo es de lo intelecto. No tienes que arrepentirte, no tienes que bautizarte. Si quieres bautizarte, pues bautízate. ¿Y la Biblia? Bueno, la Biblia es muy difícil, pero mira, no ni empieces con el Evangelio de Jesucristo. Mira, empieza con lo que dice Pablo. Bueno, así habló eso el obispo ese domingo, ¿verdad? Y lo peor de todo esto es que todo el tiempo quieren hablar para hacerte que te sientas bien sin vivir bien. Quieren hablar de la filosofía, de la cultura, de educación, y no hay nada mal con todas esas cosas, pero está mal si todo eso es lo que ellos quieren hacer. Y en todo el mundo hay cosas y crisis que están pasando, cosas que tienen que ver con profecía en la palabra, y los pastores que son como los saduceos no dicen nada, porque no quieren hablar de nada que sea de controversia, son silencios, porque no quieren ofender a la gente que es poderosa o rica y les quita el dinero y las ofrendas.
Estamos viendo esa pandemia hoy espiritual. Y sabes, los que hicieron lo último, cuando arrestaron al Señor Jesucristo y lo tomaron como preso, no eran los fariseos necesariamente, eran los saduceos. Y yo creo, como vamos a los tiempos finales, a los últimos días de la profecía, no son los legalistas que vamos a tener problemas con ellos, sino van a ser los saduceos que viven en nuestro tiempo, que son liberales, son libertinos. Y ellos son los que nos van a echar todos a la cárcel por todavía creer la palabra de Dios. Sí, siento que eso es algo muy curioso, ¿verdad? Uno está pensando ya, pero mira, ese es un profundo, pero vamos a estudiar la palabra bien. Eso es lo que estaba Jesucristo encontrando y enfrentando. Pero vamos a ver para atrás en el libro de Números, capítulo 22, ¿sí? Y te voy a decir por qué estoy tratando de esto. Y aquí tenemos a Balán, un profeta que le preguntan que no hable con lo que dice el Señor. Y vamos ahí en el capítulo 22. Y vamos al versículo 9. ¿Listos? Vamos a ver. El versículo 9 de capítulo 22. Y Dios le dice, se le apareció a Balán y le dijo, ¿quiénes son esos hombres que vienen y se alojan contigo? Balán dijo y respondió, son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor. Y esta gente que viene de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez sí podrá luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balán, no irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Díganlo conmigo, son un pueblo bendito. Dios aquí está hablando sobre los israelitas y él dice que, de acuerdo al versículo 12, dice que son bendecidos. Entonces Balán se levantó y les dijo a los gobernantes invitados por Balac, regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Balac entonces mandó a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. ¿Y quienes fueron a Balán? Eso es lo que dice a Zippor. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo recompensaré con creceres y te haré todo lo que me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, es decir, a Israel. Pero Balán le dijo, aún Balac me decía al palacio, yo le dije que yo no podía maldecir lo que Dios estaba bendiciendo. Y ahora el versículo dice, quédate aquí en esta noche y ahí voy a ver qué es lo que Dios me dice, a ver si así. Entonces Dios vino a Balán y dijo, si como estos hombres vienen contigo, pero nomás di lo que yo te digo. Vamos a parar ahí. Lo que pasa aquí es que Dios ya le había dicho, no vayas con ellos y no maldigas a Israel. Pero en una manera o la otra, ese profeta pensaba que todavía podía cambiar la mente de Dios en cuanto a lo que le estaba diciendo que dijera. Y está diciendo, deja que yo creo a ver si puedo hablar con Dios, a ver si Dios se cambia de mente en cuanto a Israel. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia de opinión, especialmente en cuanto a Israel, y dice que Israel es bendecido y no hay nada que puedes cambiar la mente de Dios en cuanto a la bendición de Israel. Nosotros nos conformamos a la palabra y no la palabra se confirma a nosotros. ¿Puedo tener un amén? Es lo que estamos viendo hoy. Tenemos el mundo que habla a la iglesia, habla con los ministros y dice, mira, no queremos escuchar lo que estás diciendo. Y si tú no dices lo que nosotros te dimos, te vamos a quitar la plataforma de las redes sociales en la computadora. Y aquí tenemos profetas y ministros como Balán que quieren comprometer la palabra de Dios al mundo. Millones y millones de gente
están siendo lastimadas por medio del proceso del holocausto moderno, de la muerte de los bebés en el seno, en el vientre de la madre. Pero la cosa es que los ministros no dicen nada. Y se están matando millones y millones de niños en el vientre de la mujer, y ningún pastor, casi nadie de pastores están diciendo nada sobre esta muerte, porque no quieren ofender a nadie por el dinero, porque renuncian decir lo que dice la palabra de Dios sobre esta situación. Y no quiero estar aquí para ser grosero ni tirar piedras, porque yo no soy perfecto. Yo tengo mis faltas, pero me duele mucho cuando un ministro tiene la oportunidad dentro de todo el mundo y le preguntan, ¿qué es lo que tú piensas sobre el aborto? Y tenemos ministros con una plataforma grande y ahí se ponen a decir, bueno, no puedo decir lo que Dios quiere decir sobre la muerte de tantos millones de niños y son asesinados, pero vamos a hablar y tener una conversación. No, mire, lo que está pasando aquí es que usted es como un Balán, está comprometiendo lo que la palabra de Dios ya claramente está diciendo. Y entonces, está haciendo como Balán, a ver si Dios me dice algo diferente. No, Dios ya dice, ya dijo, lo hizo. Entonces, Dios nos dice, ve y di lo que yo digo. Ningún ministro tenemos cualquier necesidad o cualquier opinión de nosotros. No. O resolver los problemas de todo el mundo. Pero lo que sí debemos de hacer es decir, mira, eso es lo que dice la palabra, escúchalo y obedécelo y vamos a conformarnos a la palabra, y tú también. Pero estamos viendo un tiempo en que la gente está comprometiendo la palabra con el mundo de andarle comprendiendo con la palabra de Dios. Y nosotros que estamos diciendo lo que Dios nos dice, nos están mirando como gente que odia a otros y no tenemos tolerancia. Entonces, sabemos esta historia en que Balán se sube en su burrito y luego tiene, ¿verdad? Está maltratando al pobre burrito. Se le presenta un ángel. Bueno, ¿dónde está esa asociación que cuidaba a los animales? ¿Verdad? En ese tiempo no existía. Entonces el burrito le empieza a hablar y lo que me da mucha risa es que Balán también empieza a hablar con él. Entonces, me da tanta risa. Tienes que leer esa historia y ni piensa bien en qué es lo que está pasando. Y le empieza a hablar con el burrito, pero vamos a seguir adelante. Es importante saber qué es lo que está sucediendo aquí y no comprometer la palabra con el mundo. Pero Dios lo agarra a parar y le acuerda, mira, tú vas a hacer un gran error. Entonces Dios nos deja por estar de tercos. Tercos es una palabra española en que sigues de necio. Y ustedes que tienen niños, bueno, pues son como Balán, pero si me dejas, papi, si me dejas, mami, ándale, me permiso. Tú ya le dices que no. Y ellos siguen, no, ándale, pero es que y hasta que te cansas y le dices, mira, veas. Pero Dios le dice, mira, Balán, tú quieres hacerlo, tú quieres irte con esa gente, vete. Pero no digas nada, solamente di lo que yo te digo. Mira, esta situación está en la iglesia. En cuanto la iglesia no sabe qué es lo que debe de creer, qué es lo que debe de hacer en cuanto a la nación de Israel o en otras cosas de moralidad. Y la razón que eso pasa es porque mira esos nombres. Y yo estaba mirando esos números y me quiebran el corazón. En la iglesia, y más bien de todos los que tienen como de 20 años para abajo, no saben si deben de apoyar a Israel o no. Eso es un alarmante, porque debemos de hacerlos sentir que se sientan terribles. Sí, mira, yo voy a hacer como una flama en tu cintura, porque ¿sabes por qué? Es la responsabilidad de los ministros de enseñar la palabra de Dios para que todos sepan qué es lo que se debe creer en cuanto a Israel. Y lo que tenemos es que tenemos a gente que creen en la secularidad sin creencia en Dios, en la humanidad solamente, y no quieren hablar realmente de todo lo que dice la palabra de Dios. No quiere decir que tú tienes que ser un científico
o un, ¿verdad? O un profesor de historia, pero tú debes de estar enseñando la palabra en total, porque tu juventud está perdiéndose, porque no sabe lo que dice la palabra. No nomás hablar de lo que es popular. Mira, bendice al Señor, bendice al Señor. ¿Entiendes? Te vamos a dar duro un poquito, pero necesitamos apoyarnos. Mira, la cosa es que, mira, tenemos esta situación en que muchos pensamientos sobre la economía, la moralidad, la responsabilidad de la familia en cuanto al aborto, la sexualidad. Y eso tenemos confusión en la iglesia porque la gente no es enseñada sobre la palabra de Dios y lo que la palabra dice. Mira, pero la cosa es que hoy pensamos que el ministro que es bueno es el que se mira más suave y tiene ¿verdad? Un peinado curiosito o moderno o pantalones apretados. Pero mira, eso no es lo que hace un ministro bueno. El ministro bueno enseña la palabra. Pero la cosa es que, pues, a veces cuando uno va creciendo y se va haciendo más grande, ya no se miran bien unos estilos y ya debes de cambiar un poquito. Es como yo digo, yo era joven y guapo, pero ahora ya nomás estoy guapo, ¿verdad? Pues la cosa es que el ministro no debe de irse por cómo verse, qué es lo que es popular. Debe de estar enseñando toda la palabra de Dios. Y vamos a ver la persecución sobre la iglesia. Y van a ver quién son los que están enseñando la palabra de Dios en total y los van a perseguir. Pero la gente que tiene hambre de Dios va a saber a quién acudir, quién está enseñando toda la palabra de Dios así como se debe enseñar. Pero la persecución sí viene, en todos los siglos viene. No quiere decir que ya son los últimos tiempos, pero puede ser que sí sea. Pero en todos los siglos hay persecución de la iglesia verdadera, pero debemos de saber en qué estamos establecidos y qué apoyamos sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando el ministro es muy silencioso sobre algo, la congregación sufre. Entonces, el ministro debe de hablar la palabra de Dios. Mira, eso es lo que Dios dice sobre si nosotros debemos de apoyar a Israel. En Zacarías capítulo 2, 8 de la Nueva Versión de Internacional. Porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió contra las naciones, que los saquearon a ustedes. La nación que te toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. Eso es el Dios Todopoderoso hablando. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en cuanto a Israel? Yo te voy a decir lo que debemos de hacer. Mira, Isaías 62, versículo 1 de la Nueva Versión dice la palabra de Dios lo siguiente. Por amor a Sión no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Por la razón de Jerusalén, por Sión, no guardaré silencio. Voy a hablar, lo voy a gritar, aunque todo el mundo no le guste lo que decimos de la palabra de Dios. Tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios, especialmente en cuanto a la nación de Israel, porque es la niña de los ojos de Dios. Hay una doctrina y una enseñanza muy peligrosa que está allá afuera. Y es una enseñanza muy prevalente durante el tiempo del crecimiento protestante. Y eso es la teología del reemplazo. Es decir, que Dios quitó a Israel de su posición y puso a la iglesia allí en esa posición. Y ya no tiene nada que ver Dios con Israel. Y todo lo que Dios se preocupa es con la iglesia. Y entonces reemplazó a Israel con la iglesia. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Si eso es cierto, entonces Dios no es fiel. Pero Dios específicamente le dio promesas a Israel
y él puede ser confiado que va a cumplir esas promesas. Porque si no podemos confiar en Dios, que Dios le dio esas promesas a Israel, entonces, ¿qué es decir que Dios nos va a dar a nosotros lo que Él nos va a prometer a nosotros? Mira, claramente, la doctrina, la enseñanza del reemplazo de la iglesia es... Pablo habla sobre eso y él dice que no es cierto. En Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 18, el apóstol Pablo declara que las promesas de Dios a los descendientes de Abraham fueron dadas antes de la ley, y por tanto la ley o el tiempo de la gracia a través de la iglesia de Jesucristo no sale de Israel. La promesa de Dios a través de la tierra prometida ha de venir y Dios lo va a cumplir. Eso no para porque la iglesia está aquí. Mira, por muchos tiempos, por miles de años, la promesa, ¿verdad? Que los judíos estaban en el exilio de los judíos. Hubo avivamiento nacional de Israel y aún por sí se cumple y habla en Zacarías 12 al 14, los capítulos. Y los otros profetas también hablan en que Israel iba a venir a ser una nación en un día. Iban a venir como una nación. Y eso llegó en el tiempo de alguno de nosotros de tiempo. En el año 1948, Dios no ha terminado con Israel. Las promesas sobre Israel no se han acabado. Y lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Y nosotros, como la iglesia de Jesucristo, debemos de hacer como Balán dijo ¿verdad? En Números capítulo 23, y él dice, lo que Dios ha bendecido, no podemos decir o maldecir. Nomás podemos decir lo que Dios nos dice que debemos hacer. Nadie debe de hacer que la iglesia haga un compromiso con el mundo, sino que nuestro compromiso debe de ser con la palabra de Dios acerca de Israel. Este movimiento dentro de la iglesia protestante, más bien era en Europa, y eso también es lo que fue parte de lo que hizo Hitler durante el tiempo de Hitler en Alemania. Yo leí una carta de arrepentimiento durante ese tiempo y me conmovió mucho el corazón porque esos cristianos protestantes estaban en Alemania, pero él escribió una carta de arrepentimiento y me movió mucho el corazón y lo quiero compartir con ustedes esta noche, esta historia. Bien corta esta historia del tiempo de los nazis en Alemania. Y tenían mucho celo sobre Dios. Y todo el tiempo escuchaban y invitaban a los judíos a sus estudios bíblicos para convertirse. Pero los llamaban a estudiar la Biblia y a oír de Jesucristo. Bueno, ellos pensaban y creían esa enseñanza de reemplazo, que Dios ya no quería a Israel. La persecución de Hitler sobre en el holocausto en contra de los judíos hasta el año 1945. Pero la gente en Alemania dejó que pasara todo esto, estas cosas horrendas. Pero hoy en día estamos nosotros casi igual, pero nos decimos, ¿verdad? Viendo hace tiempo atrás cómo pudieron dejar esas cosas pasar, ¿verdad? ¿Por qué no dijo nadie nada? ¿Por qué no decía nada? Bueno, yo te digo, en ese tiempo estamos viendo la muerte de millones de niños sobre el aborto. ¿Y quién está diciendo algo? ¿Cuántas iglesias hablan en contra de esa acción? ¿Hablas tú sobre esa acción? ¿O te da mucho miedo que alguien escuche lo que piensas y te van a correr del trabajo? Mira, esta carta me acuerda de los tiempos que estamos viviendo hoy. Esta persona Alemania, salió hablaba de que había un judío que se escapó de los campos de tortura de los nazis
Y él se acordaba de esos cristianos que le invitaban a los estudios bíblicos y fue y les tocaba la puerta. Y todo el tiempo los invitaban a estudiar a esos judíos. Y el judío iba y tocaba, pero nadie le abría la puerta. Y dentro de tiempo, que sabía que lo iban a encontrar, y él sabía que lo iban a encontrar, y seguía buscando y nadie le abría la puerta, ¿verdad? Y se miraban los cristianos mirando por la ventana, las cortinas, a ver, y pretendiendo que no había nadie. Casi como vienen los testigos de Jehová a tu puerta, y no les quieres abrir la puerta. Pero ellos decían, no quiero que me van a arrestar y me quitan la casa o alguien me ponga una demanda o me reporte con el gobierno. Pero había un cristiano en particular que todo el tiempo invitaba a ese judío a los estudios bíblicos. Y llegó a su casa y le tocó en la puerta. Y ya nomás estaba tocando, pero estaba golpeando la puerta y decía, ábreme, ábreme. Y ¿qué no puedes ver? Yo soy el Cristo que tú predicas. Ábreme la puerta y déjame vivir. Yo soy su hermano. Por todas las generaciones hay una persecución masiva de los judíos, casi en cada edad. Y si tú sabes y tienes tu perspectiva y tu discernimiento espiritual, tú estás viendo que ese movimiento, esa ola, viene otra vez en la persecución de los judíos. Y mucha gente piensa, bueno, pues yo creo que son los fines de tiempo en que vamos a ver qué podemos hacer. Mira, la cosa es que en el pasado también se pudo decir eso, que ya venía el fin del mundo y Hitler y pudiera ser el anticristo, pero no lo fue. No estoy diciendo que no estamos llegando a esos tiempos de los fines de los tiempos, pero parece y huele como que sí. Y puede que sea que sí y puede que sea que no. Y puede ser nomás que pues nomás podamos ver una persecución grandísima sobre la iglesia y los judíos. Pero mira, si viene el anticristo, vamos a ir llenos del Espíritu Santo y vamos a darle un problemoso al anticristo y hacer milagros en el nombre del Señor. Y mucha gente dice, voy a pretender que ni pertenezco a esta iglesia para que no me van a encerrar en la cárcel, ¿verdad? Por eso muchas iglesias grandísimas que son muy populares ni hablan sobre estas cosas, porque ellos son como los saduceos, quieren quedar nomás en el intelecto, en la educación, pero no quieren hablar lo que la palabra dice. Esta teología falsa en esta región, yo conozco a alguien que él dice, mira, yo nunca enseño sobre Israel porque para mí, yo creo en esta teoría y yo creo que esto es entre Dios y los Israel, los judíos. Yo nunca hablo de verdad del bautismo del Espíritu Santo, de la profecía, del exorcismo, del aborto, menos, de la sexualidad impura, menos, porque nomás estoy aquí para hablar sobre lo que es popular. Bueno, si ustedes que están escuchándome, si eso es lo que a ustedes les gustan, esa es tu taza de té, bueno, pues ahí ustedes, entre ustedes y Dios, porque eso está mal. Pero yo te voy a predicar lo que es la palabra, porque hay un tiempo que Dios te va a confrontar a ti, especialmente a ti, ministro, porque te va a mandar un ángel como se lo mandó a Balán, y te va a decir, ¿vas a hablar lo que yo te digo? ¿O estás hablando lo que el mundo te dice? Sé que esta palabra es muy fuerte, pero se tiene que decir, alguien lo tiene que decir. Mira, el pueblo de Israel fue profetizado por el Señor, por sus profetas. Y ellos llegaron a ser una nación, como la palabra de Dios se dice en la profecía, en un día en el año 1948. Fueron una patria después de miles de años saliendo del holocausto. Y Israel hasta este día no tienen todas las cosas naturales como el aceite, como las naciones que los circundan.
Yo conozco a mucha gente durante todo el tiempo en todas partes del mundo. Y conozco a gente de ciertas naciones en que atacan a Israel. Y uno de ellos, yo llegué a trabajar con él y me dice, yo tengo familia que tiene mucho terreno y a veces hemos encontrado este aceite, pero no decimos nada porque si no el gobierno nos quita la tierra. Entonces estoy pensando, mira, pues cuando uno tiene ese ¿verdad? Negocio del aceite, pues tiene billones de dólares, millones de dólares. Pero la cosa es que Israel no tiene casi nada, pero la mayoría de gente vive bendecida financieramente y prosperada. No me digas que Dios no está atrás de ellos. Y si Dios nos dice a ti que nosotros bendigamos a Israel y ya son bendecidos, créemelo, Dios también te quiere bendecir a ti. La tierra de Israel les pertenece. Y en Génesis capítulo 12, versículo 7 dice la palabra, cuando que Dios le prometió a ellos la tierra. Entonces, cuando la gente dice que no debemos de comprometer la tierra, cada vez que tú comprometes con la otra gente, tú estás yendo contra lo que Dios dio ya a Israel. Eso está mal. No debes de comprometer lo que Dios les dio a los judíos en Israel ya. Esa tierra es tierra prometida al pueblo de Dios. ¿Quién eres tú para decirle o votar por un político que le quita la tierra a Israel? Lo que Dios te da y viene de Dios es de Dios. Yo no voy a ir contra Dios. Entonces es apropiado apoyar a la nación de Israel y orar por ellos para que se defiendan. Porque si ellos son atacados, ellos deben de tener el poder de defenderse. Pues hasta Salmos 144, versículo 1, Dios mismo les ayuda a pelear guerra con las manos para Israel contra sus enemigos. Y la palabra dice que yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y todas las familias serán bendecidas que te bendigas. En Génesis 12, versículo 3. Bendice y ora por la bendición de Israel. Salmos 122, 6. Ora por el gobierno de Israel. En Miqueas también nos dice que oremos por la bendición de Israel. El gobierno de Israel, porque también tienen comunidades cristianos y otra gente de otras naciones allí. Que Israel tenga paz y sean bendecidos y que sean bendecidos. En Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 11, quiere que nosotros oremos para que Israel sea prosperado. Y así como en Miqueas también, habla que la justicia sea para los árabes también. Y los otros, porque hay también cristianos allí también. Entonces Dios quiere que oremos por ello. En Romanos capítulo 1, versículo 16, la Reina Valera dice lo siguiente. Que tenemos que orar por el avivamiento en Israel. Pues la palabra dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, mira cómo dice, primeramente al judío y también al griego. Ahí vemos como Dios tiene en alto a Israel. Y mira, ese es el Nuevo Testamento. Él los pone arriba. Y nosotros como la iglesia los debemos de honrar y tenerlos por arriba también. Israel salió del holocausto, de la persecución a Alemania con Hitler. Mira, la guerra se acabó en el 1945 y en un día llegaron a ser una nación en el año 1948. Mira, llegaron a ser una nación en un día y en menos de 24 horas. Pero a ustedes que nomás escuchan las noticias y les dicen todas las cosas mal, mira, en menos de 24 horas, todas las gentes, todas las naciones
vecinas y los árabes les dijeron, lo que Hitler no acabó, nosotros lo vamos a acabar, los vamos a terminar, los vamos a asesinar. Y ahora salieron del holocausto casi muertos, hambrientos, ¿verdad? Hasta ya morir del hambre, pero en menos de 24 horas se les dice los vamos a matar. Dios les dio la victoria. Dios les dio la victoria. Y ganaron la guerra. Y los árabes no pudieron ganar. No me digas a mí que Dios no está apoyando a Israel. En el año 1967, otra vez los atacó Egipto y Siria y Jordania. Y eso se conoce como la guerra de 6 años. Y Israel solos, ¿verdad? Tenían la victoria en 6 días. Alabado sea Dios por eso. En el 1973, Israel tuvo un tiempo de oración y ayuno. Israel. Y por eso, porque estaban ayunando, estaban celebrando la celebración Yom Kippur, Egipto y Siria lo sorprendieron con un ataque. Ahora, si usted sabe algo del ayuno, no todo el tiempo está en lo mejor, en el más atento. Y estás ayunando y a veces no estás tan fuerte y no estás pensando a ver si puedo comer a escondidas ahí, a comer un pollito, ¿verdad? No estás todo el tiempo pensando en lo espiritual, menos en pelear físicamente. Ya sé que tuvimos un ayuno para el día de Pentecostés, pero mira, escúchame. En el 1973, mira, esto es sorprendente, qué asombroso. Los fueron sorprendidos en un ataque. 1973. Eso no es lo más grande. ¿Sabes lo que es más grande sobre todo? Es que habían 100 hombres de enemigos contra uno en Israel. De 100 a 1. 100 a 1. ¿Te puedes imaginar si tú tienes estamos aquí, ¿verdad? Como 100, pero tenemos 100 más gente que nosotros. Somos atacados por 1000 gente. Nosotros siendo 100, pero somos atacados por 1000. Créemelo. Aunque le podemos dar una buena paliza, no vamos a poder vencer porque tenemos 1000 contra nosotros. Bueno, ahora imagínate. Ellos tenían la desventaja de 100 a 1, pero de todos modos ganaron. Mira, hasta Egipto tenía los aviones que salían por el monte Sinaí y iban a atacar a Israel, pero muchos de los aeroplanos de Egipto se cayeron en el monte Sinaí cuando hubo una tormenta de tierra, un terregal. Pero ¿sabes por qué pasó todo esto? ¿Sabes por qué Dios les dio la victoria? Porque Salmo 121, versículo 4, como leí anteriormente, Dios no se adormece, ni dormirá el que guarda a Israel. Dios está atrás y cuida a Israel. Y te pide a ti y a mí que oremos por Israel. Que hay cosas que se tienen que arreglar claramente, pero tenemos que seguir orando por Israel. Pero la tierra de Israel no debe ser comprometida ni quitada. Y nunca nosotros debemos de estar diciendo que se le quite la tierra. Porque mira, cada vez que nosotros decimos que le tenemos que comprometer y darnos mitad y mitad, pero otra vez lo dicen, vamos a comprometer y se le va quitando más y más y más tierra a Israel. Y ya son tan chicos comparado a todas las otras naciones musulmanes. Mira, si tú eres ministro y no hablas y defiendes a Israel, Dios te está llamando a que te arrepientes y hables sobre que ellos son la niña de los ojos del Señor Jesús y debes defender a Israel y pedir que el pueblo y tu iglesia ore por Israel. Y nosotros, Dios dice que nosotros somos una casa de oración y debemos de orar de acuerdo con la palabra y entendimiento de la palabra de Dios. So te quiero pedir ya, orar hoy
por Israel. Yo ya te bendecí. Ya oré por ti, ya te di la palabra y oré por ti, que Dios te supla tus necesidades. Pero ahora necesito que tú, juntamente conmigo, oremos por Israel. Mira, yo traje mi trompeta, lo que se le dice en Israel a shofar. Esa es una trompeta, un shofar, una trompeta de judía. Y eso se tocaba en los tiempos bíblicos para anunciar un tiempo de unción, pero también para llamarnos a guerra. Si tú miras a Israel en la televisión y algo que está pasando, si tú tienes ¿verdad? Alguien que tú puedas orar, mándales un mensaje y mira, lleno de emoción, y vamos a orar. A mí, yo me emociono si ha pasado eso conmigo. Yo sé que conmigo, a veces miramos algo en las noticias y miramos que alguien fue secuestrado. Hablé con mi hijo y oramos, y mire, encontraron a ese niño. A cosas que pasan, vamos a orar y miramos que hasta las noticias cambian porque nos unimos en oración. Entonces mira, échale ganas, aunque también te manden esos mensajes en la noche. Agarra la mano de tu esposa o de tu esposo y mira, aunque estés medio dormido, bien dormido, de todos modos, ora, échale ganas, ora, porque Dios escucha a la nación. Pero mira, yo lo he experimentado, hasta conmigo, con mi esposa o con mis hijos. Y hasta a veces cuando no traemos ganas de orar, mira, si pásale algo al hijo, la hija de alguien más, yo pienso también de mis hijos. Yo quisiera que alguien orara también por mis hijos. Aunque todos mis ojos estén todos borrosos y dormidos, si me mandan un mensaje, voy a orar por ellos. En ese momento que oramos, y quisiera que mi hijo estuviera, más que ahorita mi hijo está en la escuela. Pero mira, Dios responde y Dios es poderoso, pero lo hace cuando tú y yo nos ponemos y nos juntamos unidos en oración. Entonces, cuando mires algo sobre Israel, te encargo, ora. Ora, y si no tienes a nadie, pero agarra a alguien ahí en la casa. Mira, mi amor, vamos a orar y clamar la sangre de Cristo sobre Israel. Manda a tus ángeles, activa a esos ángeles para pelear por Israel, ahorita en el nombre de Jesucristo. Porque ahorita tú estás haciendo guerra espiritual para bendecir a Israel. Y cuando estás activando tus ángeles para bendecirte a ti, porque Dios te bendice a ti cuando tú bendices a Israel. Mira, te voy a pedir, vamos a orar. Y somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo no necesito tengo que gritar y gritar y excitarte. Ya tenemos el Espíritu de Dios. Ya lo tenemos dentro de nosotros. Tú, mira, muévele, menéale al Espíritu. No te tengo que estar tratando de manipular, no. David dijo, mira, yo me animo en el Espíritu Santo, en el Señor. Tenemos que animarnos nosotros. Estamos en ese tiempo que tenemos que ser la iglesia y pararnos y a orar con ganas por Israel como la iglesia. Apenas fuimos llenos del Espíritu Santo y una llenura durante el tiempo de Pentecostés. ¿Qué es lo que dices tú y yo? Mira, le pido a la banda que por favor, los músicos que pasen. Y por mientras nosotros nos ponemos de pie. Y te voy a pedir. Y aquí tengo mi shofar, mi trompeta judía. Y te voy a pedir que empieces a orar en el Espíritu. No quiero que lo estés diciendo así muy quedativo. Quiero que ores con todo tu fervor, con toda tu fuerza. Y vamos a orar. Quiero que le pido al Espíritu Santo te llene tan fuerte que salga de ti un río de oración. Un río poderoso, un río que nos llene y te ayude a ti para hasta orar en cuanto a todo lo que está pasando en Israel. Mira, aunque digan que ya no van a bombear y que ya no van a hacer nada mal, mira, no les creas. Tú sigue orando. Mira,
ora por Israel. Aunque digan que ya no los van a bombear, tú sigue orando porque el enemigo los odia tanto como nos odia a la iglesia. ¿Por qué? Porque Israel nos dio los profetas, las bendiciones, las alabanzas, la ley. Pero por eso tú y yo ahora tenemos la gracia del Señor, porque ellos tenían la palabra y preservaron la palabra por miles de años. Y ahora nosotros tenemos la palabra, pero es palabra viva. Y Satanás odia la palabra viva. Pero lo tenemos porque Dios la encargó en los judíos y ahora tú y yo la tenemos. Vamos a orar por ellos. Ora en el Espíritu Santo. Intercede, deja que el poder del Espíritu Santo fluya sobre ti. No te preocupes de lo que necesitas, no te preocupes de lo que estás enfrentando. Cuando tú bendices a Israel, Dios te va a bendecir a ti. No todo el tiempo estás en necesidad, no estás un mendigo. No, tú tienes el poder de Dios. Usa ese poder y intercede por Israel. Quiebra maldiciones sobre Israel. Trae paz a Jerusalén. Quiebra los planes del enemigo y confunde los odios. Confunde el campamento del enemigo. Y trae tu fuego del Espíritu Santo sobre los musulmanes, que se conviertan al Señor Jesucristo y pierdan la maldición, que pierdan el odio y vivan en amor. Quebramos el espíritu de racismo y el odio sobre otras naciones. No vamos a ser divididos. Vamos a ser como la iglesia en el día de Pentecostés, de todas culturas, de diferentes lenguas, pero hablando con el poder del Espíritu Santo. No importaba el color de la piel, importaba el Espíritu Santo que estaba dentro de nosotros. Y hacemos guerra con el poder del Espíritu Santo, con las potestades del enemigo. Y si todos los demás no quieren seguir la palabra de Dios, tú tienes un remanente aquí que vamos a orar por los judíos, vamos a orar por Israel y vamos a levantar tu palabra. Hasta con nuestra familia vamos a estar y vamos a levantar un estandar y defender a Israel y defender la palabra de Dios. Y vamos a predicar el arrepentimiento del pecado. Ora en el Espíritu Santo, iglesia. Ora en el Espíritu. Ora en lenguas. El enemigo no para. Él no descansa. Entonces tú no debes de parar de orar. Muévete, oh Dios, muévete, oh Dios. Oh, bendice a nuestra nación. Ayúdanos a arrepentirnos y vivir para vivir en tal manera que nuestra nación
tenga sed de ti, oh Dios, y llénanos de tu poder. Llénanos con tu santidad, oh Dios. Y ten misericordia sobre tu iglesia por no vivir y no predicar y decir lo que tú nos has dicho. Vamos a vivir en poder, vamos a vivir en victoria. Ayúdanos a vivir en poder. Ayúdanos nosotros a no comprometernos con la vida, con el mundo, pero bendecir solo lo que tú has bendecido. Y seguiremos orando por Israel. Te damos, oh, gracias, Dios. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias y te bendecimos, oh Dios. Gracias, oh Dios, y te bendecimos. Gracias, oh Dios. Bendecido seas, Dios. Te alabamos, oh Dios. Te alabamos, oh Señor. Te damos gracias, Jesucristo. Has escuchado el mandamiento de Dios, del Señor. Ora y bendice la nación de Israel. Puedes levantar tu mano para comprometerte con el Señor y el mandato de Dios. Estamos comprometidos para bendecir tu iglesia y bendecir a Israel. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga y bendigas por siempre. ¿Puedo despedirlos? Me pidieron despedirlos. Bueno, cuando estoy en la oficina, en la clínica, les digo, vamos a salirnos temprano. Gracias, oh Dios, por tenernos aquí esta noche. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu dulce presencia de tu Espíritu Santo. Oh Dios, gracias por animarnos y darnos esa virtud para ser poderosos. El poder del Espíritu Santo no es solamente para tener una experiencia emocional, es para vivir en victoria y ser testigos para ti. Y ahora usar ese poder en contra las tinieblas. Oh Dios, tú sabes que tienes un remanente aquí en esta iglesia y en todos esos que están viendo por la red social. Y vamos a orar guerra espiritual contra los enemigos de Israel. Y desatamos los ángeles sobre nosotros, Israel. Pero somos obedientes a tu palabra, Dios. Y suelto los ángeles y bendiciones sobre todos los que están aquí. Bendice sus autos y llévalos bien. Y que tengan descanso en la noche y tengan una semana bendecida. Sean bendecidos. Amén y amén. Aleluya. Dale a Dios una alabanza poderosa. Tienes el poder del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor porque es para Dios. Te magnificamos, oh Dios. Bendecido seas, oh Dios. Aleluya.